que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena. Esta es Clara, alegre, romántica y tiene gonorrea, pero no lo sabe. Vale, sí, todo esto está muy bien, pero lo que está de moda ahora y esto del Netflix and Chill, de series en streaming, ponete todo lo que quieras en cualquier parte, YouTube, Netflix, HBO, vamos a ver qué trabajo hay detrás, vamos a ver por qué nos presten tanto. Vamos a verlo aquí en las cosas series, tomáis un bol y a por ello. Por la cabecera, chacho. Y hoy vamos a hablar de una de las mis favoritas, BoJack Horseman. Y una serie que entamó va poco, en 2014, y ya hay una serie de culto al estilo de Twin Peaks, de Breaking Bad o hasta Los Simpsons. La serie centrase en un entamu na vida de BoJack Horseman, que es un actor que tuvo mucho éxito en los años 90 y que ahora está venido a menos. Ah, y un caballo. Y la súa xente lle una gata. Lo curioso de esta serie, lo primero que ves, es que en ella los animales en este universo lle una parte más de la sociedad. Hasta el punto que, bueno, con ellos faen de ellos chistes y de ellos juegos de palabras. Cuando nos metemos en el universo de BoJack Horseman, lo primero que vamos a pensar es que vamos a ver el típico humor absurdo de las series de animación para adultos, tipo Padre de Familia. Oh, look at that baby! Isn't he the cutest baby you ever saw? What? No, what? Step away from the stolen vehicle, sir! No, misunderstanding, officer. I was running away from my girlfriend, whom I don't respect enough to have a baby with. Pero según avanza la serie, esta tórnase más y más seria y mucho menos absurda. La idea control de esta serie puede resumirse en esta frase que pronuncia BoJack Horseman en el penúltimo capítulo de la primera temporada. ¿Crees que es muy tarde para mí? ¿Qué? Que si estoy condenado a ser la persona que soy. Dímelo, por favor, Diane, dime que soy bueno. Y BoJack Horseman sírveme para explicaros el término de idea control. La idea control es un concepto que se utiliza en guión que sirve para definir cuál va a ser la idea o cuál va a ser los valores que va a intentar transmitir esa serie durante toda su existencia. Voy a comer una patatina y sigo. Los Simpsons, por ejemplo, que es una serie que conocemos todos, la idea control está bien clara, que es la de la aceptación del fracaso. Si vos fijáis, todos los capítulos que llevan Los Simpsons en estas 30 temporadas tienen la su base en el fracaso de algún personaje, y cada uno de los personajes que vemos en Los Simpsons tiene algún fracaso. Todos ellos tienen un fracaso con el que vivir, y eso es lo que trata de transmitirnos la serie, que el fracaso no es el fin del mundo. En BoJack Horseman la idea control es mucho más clara y un poquillín asemejada a la de Los Simpsons, pero mucho más cruda. BoJack esfuérzase esgalla por ser un superhéroe, por ser buena persona, pero atópase con que siempre fai cosas bien horribles. Y lo peor para él es que tiene que aprender a vivir con esas cosas malas que fizo. En esta serie no hay un abrazo con un final feliz y donde nos escaecemos de todas las cosas malas que se ficieren. BoJack Horseman fai un montón de cosas malas, y estas cosas malas que se ficieren, tanto en antes de que empezara la serie como de mientras está la serie, pesan y a BoJack, y durante todos los capítulos que vamos viendo vemos que BoJack tiene un peso cada vez más grande que tiene que soportar. Al final BoJack acaba siendo una metáfora de la vida. Tú vas a ella buscando comedia, pero da cuando suéltate de alguna hostia inesperada que te fae pensar y deprender. Bueno, y ahora lo que voy a falar igual os estropea un poquitín la serie. Así que si en tan no visteis la serie, lo que tenéis que hacer es parar el vídeo, ver la serie y yo volvéis al vídeo y veis si estáis de acuerdo conmigo o queréis matarme. Esto vamos a llamarlo en todos los capítulos el requeixo y el stripe. Ahí va. Ahora voy a hablaros un poquitín de esta última temporada que hizo BoJack Horseman, donde lo de la idea de que cada vez tienes que llevar más pesares contigo está bien clara. BoJack Horseman en esta temporada vemoslo destrozado, y vemoslo destrozado por cosas que conocemos, vemoslo destrozado por todas las cosas malas que hizo durante toda la serie.
el Sokoyazu, la filla de la su antigua novia que tuvo a punto ahí de... ¿Puedo decir no? Llega hasta un punto que BoJack Horseman vemos que a Yoria, que vuelve Yoku. BoJack entama a hacer una nueva serie que lle muy asemejada a la su propia vida. Hasta el set donde trabaja lle igual que la su casa. Y llega un momento que a Yoria y que no sabe distinguir realidad de ficción. Y esto vese hasta en la cabecera. Al entamo de la temporada, na cabecera está bien claro como él está vestido de BoJack cuando está en su casa, pero está vestido del personaje cuando está en el set de trabajo. Pero de mientras avanza la temporada, está vestido del trabajo cuando está en su casa, de BoJack cuando está en el estudio, y no sabe muy bien quién es BoJack y quién es su personaje. Y esto ya en el penúltimo capítulo y es bien claro, cuando ni siquiera el espectador es capaz de diferenciar realidad de ficción, dejándonos un momento muy fuerte. You're hurting me. Vale, no podéis negarme que eso fue hasta incómodo. A piques de matar a la su compañera. Y un punto muy arriesgado para los guionistas hacer que el tu héroe faga esas cosas. No sabes en qué posición ponete. Estos riesgos son los que faen de BoJack Horseman una serie que dentro de 20 años vamos a seguir hablando de ella. Así que si queréis ver una serie donde os sintáis incómodos y sois tan masocas como yo, ya sabéis, BoJack Horseman. Ahora no sé, voy a ver Saber Ganar o algo de eso. Mira Jordi Hurtado rapeando. Qué pena.